la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios es fuerte, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y Dios sanado, y Dios sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios es en la tormenta yo nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que tú quieras. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que tú quieras. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, Mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Y el día de hoy vamos a ver la parte de la sección sacrificial, cómo es que le incluía esto a los sacerdotes. Vamos a ver también lo que sería la consagración de los sacerdotes, los 10 puntos de la ceremonia. Miraremos la diferencia entre santificar y consagrar, que son dos cosas muy distintas. Miraremos el proceso de ello. Vamos a ver un poco lo que serían la sección judicial moral. Hablaremos un poco acerca de los animales que son permitidos comer y los que son prohibidos también. Miraremos la importancia de los animales, especialmente la parte de las pezuñas, por qué tienen que ser hendidas, por qué tienen que rumir o que masticar los animales y por qué eso se puede comer. Miraremos también la parte de lo que son los peces. Vamos a ver un poquito acerca de la parte de lo que es el testimonio. ¿Por qué Dios pedía que el 10% de sus cosechas no fuesen consumidas por ellas? ¿Y por qué pedía que se le dejase eso a aquellos que iban pasando por ahí, especialmente los pobres y también a las viudas? Miraremos un poquito acerca de ella. En la sección judicial moral miraremos la importancia de los dioses y de la idolatría y por qué estaba prohibida la idolatría. Cómo es que ellos fallaron en esta parte de lo que era la idolatría. Y terminaremos el día de hoy, si Dios permite, viendo las 7 fiestas ceremoniales en su detalle y cómo es que están conectadas totalmente a ello. Ayer veíamos, si recuerdan, que hay 3 maneras en las que una persona puede aprender la Biblia, la ley de Dios. Número 1 es la lectura. Número 2, a través de un maestro, que es lo que estamos haciendo en este momento. Y número 3, práctica. De esa manera una persona puede obtener sabiduría. Veíamos brevemente la importancia de lo que era inmundo y de lo que era santo. Esto es importante entenderlo. Inmundo es aquello que es común, aquello que no es para Dios, aquello que está fuera y que no se le permite. Santo es aquello que pasa por un proceso de lavamiento y de purificación para que de esa manera sea dedicado única y exclusivamente a Dios. Veíamos también los 4 puntos. Decíamos que el hombre, el ser humano, tiene una conexión con Dios. La sangre, veíamos la sangre, los bienes, el tiempo y el testimonio.
Son las 4 cosas que requiere el ser humano para conectarse con Dios. Y veíamos que el tabernáculo, de alguna u otra manera, funcionaba como la ventana en esta conexión. Y todo esto se hacía en el tabernáculo. Ok, así que vamos a ver esto en orden y reiteramos a continuar y empezaremos a ver la parte del sacerdocio y miraremos la relación que tiene con la sección sacrificial, ¿ok? No solamente veíamos los 5 puntos de la sección sacrificial. A ver, número 1 era, número 2, número 3, número 4, número 5. Muy bien, ahora en hebreo, ¿listos? Khalil, Injaj, Shalom, Saba, Kapar. Muy bien. Y veíamos lo que cada uno de ellos significaba. Ahora, no solamente es la manera en que se da el holocausto, sino la manera en que se visten los sacerdotes para poderlo dar. Por ejemplo, el holocausto tenía que ser presentado por Aarón y por sus hijos y tenían que vestirse con lino fino, y no solamente ello, también los calzoncillos tenían que ser de lino fino, porque no podían descubrir lo que sería su desnudez, especialmente cuando subían a la parte del altar del sacrificio. El culto era que se encendía toda la noche hasta la mañana. Toda la noche hasta la mañana. Era el proceso del holocausto. Se daba todo el animal. Khalil, holocausto, ¿significa qué? Todo quemado, excepto la piel. Muy bien. Ahora, el culto era encendido de toda la noche, toda la mañana, y quitaría sus vestiduras y pondría otras y sacaría las cenizas fuera del campamento. Toma las cenizas del altar del sacrificio. Recuerdan ustedes que vimos esto en la lección de lo que era la parte de Éxodo, Shemot, si ustedes recuerdan, no sé si se recuerdan esa parte, pero cuando veíamos lo que era el tabernáculo, veíamos que había la fuente, estaba aquí, y luego acá afuera estaba lo que era el altar del sacrificio, ¿verdad? Hecho de madera y también de bronce cubierto. Todas las cenizas que caían en la parte de abajo eran consideradas también sagradas y santas. Y todas esas cenizas salían del campamento y tenían un lugar específico donde se tenían que llevar. Así que no solamente era el proceso de lo que caía después de que se quemaba todo el animal, sino que las cenizas eran llevadas fuera. Y esa era la parte que tenían que hacer ellos y que tenía que ver con el proceso de sacar fuera del campamento. Cuando decimos fuera del campamento, se separa en 3 secciones, ¿ok? Número 1, se separa en lo que es el atrio o el patio del tabernáculo. Número 2, el lugar donde viven todos los levitas. Número 3, el lugar donde viven todos los israelitas. Fuera del campamento es fuera del lugar donde todos ellos vivían, basado en 3 secciones, ¿ok? Eso se hacía con el holocausto. Número 2, cuando vemos la ofrenda, ¿verdad? Minjaj, ¿verdad? Se comería sin levadura en lugar santo. Por lo tanto, el aceite de olivo no es considerado como levadura, porque toda la oblación referente a qué, hermanos? Grano, libación referente a qué? Al jugo. Ok, el aceite de olivo es libación, el grano, el pan es realmente oblación, se mezclaba. El aceite de olivo no es considerado levadura. Levadura, esta ya es otra clase, ¿ok? Pero saben lo que es la levadura, ¿verdad? La levadura lo que hace es que infla el pan. Pero el aceite de olivo no es considerado levadura. Ahora, se tenía que comer sin levadura en lugar santo. Esto quiere decir que los sacerdotes comían dentro. Darían su propia ofrenda de la ofrenda. Esto es un principio bíblico. El sacerdote sirve a Dios, recibe del pueblo, pero luego de lo que recibe, él tiene que dar su parte para que todos den su parte. ¿Y qué era lo que daba? Una 10ª parte de un efa, que es una medida, mitad en la mañana
y mitad en la noche. Esto es un proceso que hacían. Si un judío viene y va a dar una ofrenda, por el hecho de una ofrenda o un tributo o un presente o un don, un sacrificio, primero tiene que ofrecer el holocausto, luego tiene que ofrecer la ofrenda. El sacerdote de la ofrenda toma su parte y la mitad la pone en la mañana y la mitad la pone en la tarde, y entre eso también se puede comer de ello. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacían? Era un puño de harina, siempre va a ser esta parte, aceite e incienso sin levadura. Es el proceso en que esto se hacía. Lo que yo quiero que ustedes hagan es que se empiecen a memorizar este concepto. ¿Se puede entregar en el holocausto una hembra, una vaca? ¿Por qué? Tiene que ser un ¿qué? Macho. Eso es principio bíblico, ¿ok? ¿Se puede ofrecer el pan o la oblación sin aceite de olivo? No, esto es principio divino. O sea, son conceptos que van a ser así para todo el tiempo. ¿Ok? Esto les va a causar un poquito de conmoción, ¿ok? Porque me han preguntado mucho esto. Cuando veamos cómo se celebraba la Pascua, los panes sin levadura también tienen aceite de olivo. Repito, los panes sin levadura también tienen aceite de olivo. Nosotros como latinos, como mexicanos, como hemos visto muchas veces cómo se hace el pan en la iglesia, pensamos, bueno, es que así lo hacemos. Y llegamos a asumir que el aceite de olivo es levadura. No, no lo es. Ninguna oblación en el templo se daba sin aceite de olivo. Cuando se celebra la Pascua, la celebran los discípulos, el pan sin levadura tiene ¿qué? Aceite de olivo. Eso lo veremos ya en las fiestas mañana, si Dios permite, ¿ok? Número 3, Shalom, paz, se hace ¿por qué? En forma voluntaria, por confesión, por voto, por gratitud. ¿Cuál es el culto? Es una acción de gracias, toda sin levadura, pero con aceite. Carne se come ese mismo día. Eso sí es acción de gracias. Fíjate cómo es Dios. Si vas a hacer una acción de gracias, esto entregas, esto se hace. ¿Ok? Si vas a hacer un voto, se come el mismo día, se puede comer el próximo día. Por eso era tan importante que los levitas supieran la ley de Moisés, porque si cometían un error, estaban quebrantando la ley de Dios. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Lo primero que hacía el proceso de levita es que el levita se santifica, se consagra y luego continúa una eterna preparación. Especialmente los sumos sacerdotes, que son los descendientes directos de Aarón. Entonces, por eso yo siempre he dicho que la diferencia de la iglesia de Cristo el día de hoy y el judío de aquellos tiempos es la preparación en el conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos lo reciben a través de 3 formas: estudio de la lectura de la palabra, maestro y práctica. Y la mayoría de nosotros lo obtenemos solamente a través del maestro. La iglesia casi no estudia como debería de estudiar. Entonces ahí es donde tenemos una fractura en forma general. Entonces el voto era voluntario, mismo día, pero se puede comer el próximo día, y se quema todo. Se quema el resto hasta el tercer día. O sea que hay un proceso, ¿ok? Cuando ya queda algo, se quema todo hasta el tercer día. Ahora, fíjate, cuando se ha de mecer, porque cuando es de paz, el Salmo dice: alzaré mis ojos a los montes. Pero luego dice Pablo en Timoteo que los judíos oraban con las manos ¿qué? Levantadas. Esto es muy normal entre el judío. ¿Por qué? Porque cuando ellos estaban en lo que era el templo de Dios, David estableció varios principios, ¿ok? Mientras los judíos están haciendo un shalom, acción de gracias, algo voluntario, o un voto o una confesión,
mientras se está preparando, toman el sacrificio y si es pecho, lo mecen. Si es espaldilla, lo alzan. O sea que hay un proceso, ¿ok? Pero como, ¿quién es el que hace esto? Viene el judío, camina desde Galilea, 14 días o 7 días realmente, llega a Jerusalén, trae los animales. Desde que sale de su casa, tiene que saber qué es lo que va a hacer o a qué va a Jerusalén. Bueno, dice, yo estoy agradecido con Dios, voy a dar un shalom. Ok, vas a dar un shalom, muy bien. Holocausto y luego el shalom. ¿Sí se fijan? Era lo que llevaba. Pero luego decía, pero también voy a ofrecer un sacrificio por mi pecado. Ok, holocausto, shalom y luego el animal que va a sacrificar, dependiendo cuál sea mi nivel de responsabilidad. Pero llegaban y se lo daban al sacerdote. El sacerdote hacía todo el procedimiento, claro, el holocausto, le quitaba las pieles y quemaba todo, ¿verdad? Si era shalom, colocaba y empezaba a alzar. Lo mecía y lo iba alzando. Pero el judío, desde afuera, imitaba lo que hacía el sacerdote. Y durante este tiempo, ¿qué hacían? Oraban a Dios. Es muy normal que el judío orase a Dios con las manos que levantadas. Eso es muy normal, hermanos. Hasta el día de hoy, aún en el muro de los lamentos, todavía se hace eso. Entonces, cuando decimos ello, si es pecho, se mece. Si es espaldilla, se eleva. Y esto es para Aarón y para los hijos. Por lo tanto, ¿qué era lo que comían los sacerdotes? Pura carne muy sabrosa. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, en Monterrey, cuando estudias la historia de Monterrey, el cabrito no se lo sacaron ellos, los regiomontanos. Son unos copiones. O sea, lo sacaron de comunidades judías muy fuertes en el área que tendían a preparar lo que es el cabrito. Porque en las ciudades más importantes de México hay comunidades judías muy fuertes. Vas a Ciudad de México, toda la parte de Reforma, que es la parte más cara, ves puras comunidades que judías. Porque el judío tiene mucho ¿qué? Billete. Y en Estados Unidos también. Entonces, ¿pero qué pasa? Pero el sacerdocio comían muy bien, porque comían toda la carne, era cabrito, res, pan, o sea, les iba requete bien, hermanos. Aún uno estaba bien gordo. ¿Cómo se llamaba el sumo sacerdote qué? Elí. Estaba, mira, pues cómo no, hermanos. O sea, se ponían bien fuertes porque era pura carne, pura carne, pura carne, pura carne. Ahora, esto era para ellos. Por eso les convenía a ellos que dieran shalom, pero Dios puso este mandamiento porque como era algo voluntario, era algo de lo cual se beneficiaba mucho el sacerdocio. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? O sea, ya no hay día hoy en día que hubiera el día del predicador, pues estaría bien bonito. No, eso ya no. Alfonso ya no, ya le hicimos. No, que el día del pastor no. Pero en las denominaciones hay. Y le piden a cada miembro que dé un porcentaje de sus ganancias. Y pues está bien contento, él se sale con su BMW, pues ¿quién no? Pero no, aquí en la Biblia nunca habla de eso, ¿ok? Muy bien. Ahora, para Sabá, matar o sacrificar, Aarón e hijos lo hacen. Fíjate que todo lo hacen Aarón e hijos. En el mismo lugar se degollará, se sacrificará, y el sacerdote lo comerá. Ahora, reitero, pónganse a pensar, hermanos, ¿ok? Cuando hablamos en la parte de los animales y el sacerdocio, ¿cuánta sangre no había en el patio? O sea, ¿cuánta sangre no había? Nosotros ahora que fuimos a Israel el año pasado, ahí por el mes de junio, pudimos entrar por la parte de Egipto, la ciudad de Eliat, y entramos al desierto de Negev.
y vimos el parque Timná. Y Timná hay una réplica del tabernáculo. Exactamente. Y cuando entramos, toda la medida, ¿ok? Lo primero que yo hago es que me empiezo a visualizar. Ves el altar del sacrificio y dices, ¿cuántos animales caben y cuánta sangre no había? Es importante que la sangre y que esto sucediese en el desierto, porque la arena del desierto, ¿qué hace? Chupa la sangre. Porque imagínate si le sucede en un piso como este de cerámica, no. Pero ya cuando llegan al templo, lo establecen de tal manera que hay fluencia de sangre a través del templo. O sea, que era un montón de sangre, porque la sangre es, ¿qué, hermanos? Vida. Y solamente a través de la sangre hay una relación que con Dios. La sangre es necesaria para la relación con Dios. ¿Ok? Ahora, el culto es comida en el atrio. Se quebraba la vasija de barro, se pregaba la vasija de bronce, y si alguna sangre va adentro, no se come. Este es otro principio que vamos a ver en el libro de Levíticos. La sangre no se puede comer, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo ¿qué? Testamento. La sangre no se puede comer. Yo vengo de Ciudad de México, pero allá comíamos cuando yo era niño, cuando era todavía, no sabía, ¿ok, hermanos? Hermanos, comía moronga. ¿Aquí venden moronga? No. Ya no. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Usted comió, hermano? Sí. ¿Antes o después? Antes, sí. Además, no me gustó, me dijeron, y cuando me dijeron que era sangre, no, pero yo tenía como 11, 12 años. Por eso no sabía lo que era bueno todavía, estaba inocente. Pero sangre, a ver, la sangre no se puede comer. Hay un gran problema en Sudamérica. Dentro de la iglesia muchos dicen que aún todavía se puede comer, pero la sangre está prohibidísima como antes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y lo podemos ver con las leyes noágidas. ¿Saben cuáles son las leyes noágidas? La otra no saben ni de qué estoy hablando. Bueno, ¿cómo tiene uno sabiduría? Lectura, ¿ok? Las leyes noágidas, hermanos, déjame ver si lo encuentro por aquí, porque no sé si lo tengo, ténganme paciencia. Tengo que enseñárselas porque ustedes no saben cuáles son las leyes noágidas. Las leyes noágidas fueron colocadas por Noé y luego se repiten para el cristianismo gentil en Hechos capítulo 15. Son 7 las leyes noágidas. ¿Ok? ¿Listos? Aboda Sara, Birhat, Shefihat Damim, Giliu Arayot, Gesel, Eber Min Jajai y Dinim. Y díganme, ¿quién la entendió? Nadie, ¿ok? Por lo tanto, voy a explicar brevemente esto, ¿ok? Una de las leyes indica, por ejemplo, la ley número 3, no matarás, ¿ok? La ley número 6, respeto a las criaturas. Y esta ley prohíbe el consumir sangre. Para cuando la iglesia primitiva comienza con los gentiles y quieren los judaizantes que se circuncide a los gentiles, los llaman a todos a Jerusalén y llaman y se juntan los ancianos, los apóstoles, y llega Pablo y les dice lo que está pasando y dicen ellos, no, dice, no vamos a pedir que los gentiles se circunciden, lo que vamos a pedir es que se abstengan de ahogado y de sangre. Porque en las religiones greco-romanas comían sangre como parte de los rituales religiosos. Nosotros la comíamos por placer, ellos la comían por religión. La sangre no se puede comer, está prohibidísima comerse. Entonces, la sangre que entra adentro, esto es otra cosa importante, ¿ok? El animal se mata adentro, no afuera. Porque el animal entra con vida al patio y en el patio se
se les sacrifica. Pero ¿quién lo hace? Aarón y los sacerdotes. No lo hacen las personas. ¿Cuál es el peso del sacrificio de la persona? Llevar el mejor animal y entregarlo. Pero ellos desde afuera no lo hacen. Si fue un shalom, matan, imagínense como el ruido que había adentro, mata y mata animales, y mataban, y mataban, y mataban, y mataban, y sangre, era un animal, mucho animal. Y matar y quemar, y el humo salía y salía. Pero cuando sabían, había ciertos horarios, ya cuando viene el templo están el horario de la mañana, el horario del mediodía y el horario de la tarde, que lo está explicando aquí. Se hace aquí, se hace acá, se hace aquí, se hace acá. Cuando hacían eso, era cuando los judíos afuera levantaban las manos, porque estaban coparticipando con el sacerdote, pero ellos no lo podían hacer, lo hacían ellos, pero los sacerdotes lo hacían por parte de ¿quién? De ellos. Entonces, eso pasaba en el sacrificio. Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. Ahora, cuando vemos la parte de expiación, es cosa muy santa, será del sacerdote que hiciere esto, la piel será para él, todo será para el sacerdote. ¿Cuál es el culto? En el mismo lugar que el holocausto hará esto arder sobre el altar. Tú tienes el altar, ¿verdad? Y mide 5 codos, 5 codos, 5 codos, 5 codos, porque 5 es número de gracia. Entonces, ¿cuánto es 5 codos? Aproximadamente entre 40 y 52 centímetros, ¿o qué es lo que son 5 codos? ¿Ok? Porque es de aquí a acá, pero los que medían allá pues eran más altos que nosotros. Entonces, lo digo por algunos, no por el otro de Caleb, pues sí, pero por los otros éramos más chaparritos. Entonces, había secciones donde se sacrificaba, donde se quemaba el holocausto, y otras donde se quemaba lo del pecado. Aunque todo caía abajo y las cenizas salían hacia afuera del campamento, que son los 3 campamentos que ya mencioné, en esta sección se hacía. Pero la expiación se hace donde se hace el holocausto. No se hace, ok, si lo hago en este cuadrito acá, no lo hago allá, se hace acá. Ahora tú dices, pero como que eso es muy metódico, pero todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Todo tiene su motivo y todo tiene su razón. Por ejemplo, cuando Jesús muere, ¿qué es lo que pasa con Jesús? Acerquémonos al trono de su gracia. ¿A través de quién nos podemos acercar? ¿Qué dice Hebreos capítulo 4? Hebreos capítulo 4, miren, vamos a leerlo, Hebreos capítulo 4, en el verso 16, 4:16, y el que lo tenga lo puede leer. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque ¿quién o a través de qué podemos tener una relación con Dios? A ver, vamos. ¿La sangre de quién? De Cristo. Ahora, pero porque Cristo es que, ¿qué dice el versículo 14 ahí mismo? ¿Qué dice el versículo 14? Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, resucitando nuestra cruz. Entonces, ¿quién es el sumo sacerdote? Jesús. ¿Quién es el sacrificio? Jesús. ¿Quién derramó la sangre? Jesús. ¿Quién dio toda su vida? Jesús. Holocausto. Él es la ofrenda porque Él es el pan de ¿qué? Cuando está en la cena y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, está hablando de oblación. Cuando está en el Getsemaní y dice que les va a dar, desde el aposento algo hasta allá, les va a dejar un consolador que sería el Espíritu, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como la da que el mundo, está hablando de eso. Soy yo y es el Espíritu ¿qué? Santo. Comed. Y cuando hagan esto, hacerlo en memoria de ¿quién? De mí. Está haciendo una referencia a que Él es la ofrenda. ¿Quién es nuestra paz? Romanos capítulo 5, Jesús, porque Él es nuestra paz. Él es nuestro sacrificio por el pecado y Él es nuestra expiación por aquellos que no sabíamos y por aquellos que también ¿qué? Sí sabíamos. Entonces aquí está haciendo referencia de que es Él a través de Él. Entonces aquí es donde viene la idea de lo que es el sacerdocio.
Y lo que va a hacer Levíticos es que va a entrar a la parte de lo que será el sacerdocio. Tiene que ver con todo aquello. Si tú ves, por ejemplo, Levíticos, en el capítulo 6, fíjate cómo dice que Levíticos capítulo 6, ya entra a la parte de lo que sería Levíticos 6, 7. Fíjate cómo dice ahí. Viene a lo que viene a ser la parte del sacerdocio. ¿Cómo es que el sacerdote va a llevar a cabo esto? Ahora, cuando tú lees el del capítulo 1 al 4 o 5 de Levíticos, son los 5 puntos sacrificiales. Luego el 5, 6, 7 como que se repiten. No es que se repiten, es que está dando indicaciones cómo se van a llevar a cabo por parte del sacerdocio. Eso es el sacerdocio lo va a hacer. Son los que lo van a decir. Lo que tienes que hacer es que en forma paralela pon los primeros capítulos de Levíticos y luego pon los próximos capítulos y lo lees en conjunto. Se está haciendo una repetición. Primero desde el punto de vista de lo que vas a dar y después desde el punto de vista de cómo se va a dar y quién lo va a dar. Pero está hablándose de lo mismo, pero se siente como que es una repetición. Y luego en el capítulo 7, ahí en el versículo 28, empieza a ver de lo que es la porción de Aarón, y el capítulo 8 empieza a hablar de lo que es el sacerdocio, la consagración del sacerdocio. ¿Ok? Ahora, 2 puntos que quiero mencionar en cuanto a esto. El primero, y vamos a estar en la página número 206 del libro, ahí vamos a estar, 206 del libro, ¿ok? Aquí vamos a ver los 10 puntos del sacerdocio, ¿ok? 2 puntos que quiero mencionar, ¿ok? La diferencia entre santificar y consagrar. Levante la mano, ¿quién cree que sabe cuál es la diferencia? Levante la mano, ¿quién dice, no sé ni de qué estás hablando, man? Me quedé en el becerro de oro, ok. Eso fue en Éxodo, ok, bueno, es otra cosa. Fíjate, ¿ok? ¿Qué es o cuál es la diferencia entre santificar y consagrar? ¿Ok? Santificar viene del hebreo Kadesh. 1, 2, 3. Kadesh. Y Kadesh significa separar con el propósito exclusivo del servicio a Dios. Santificar. Para santificar necesitas lavamiento y purificación. Cuando yo digo lavamiento, hago referencia de agua. Cuando yo digo purificación, hago referencia de sangre. ¿Ven la diferencia, hermanos? Lavamiento, purificación para santificación. Santificación significa ¿qué? Apartar para el uso exclusivo ¿de quién? Ok, ahora, en este sentido, cuando una persona se bautiza en agua, eso es lavamiento. Pero en el agua está el poder de la sangre de Cristo. Eso es purificación. Y cuando sale de las aguas, fue llamado a ser santo, ha sido santificado. Levántalo aquí, ¿me entienden? Por eso, cuando nace un bebé, cuando nació, por ejemplo, Saulito, grandote, cuando nació, ¿tú estuviste presente en el parto, hermano? ¿Tú viste todo? ¿No te desmayaste? Salió sangre, salió agua y luego salió el niño. ¿Verdad que sí, niña? Agua, sangre, niño. ¿Ok? Nacimiento, agua y sangre. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: y el Espíritu Santo. ¿Y estos 3 son qué? 1. Cuando una persona se bautiza, hay 3 testigos: el agua, la sangre y el Espíritu Santo. El agua porque somos lavados, la sangre porque somos purificados y el Espíritu Santo porque recibimos el don del Espíritu Santo. Y en este sentido somos añadidos al cuerpo ¿de quién? De Cristo, el cual es un pan mezclado ¿con qué? Con aceite. Por eso es inconcebible
que diga la persona, no, es que yo ya soy miembro, yo ya soy santo, ¿ya te bautizaste? No, tú no eres ni primo ni tío, no eres nada. O sea, ¿por qué? Porque necesita la persona lavarse, purificarse. Esto se entiende en el Antiguo Testamento. Eso es santificar. Pero una cosa es santificar y otra cosa es consagrar. Porque muchos de los que fuimos santificados no estamos consagrados. ¿Quién me está entendiendo más? ¿Ok? Ahora, ¿qué es consagrar? Consagrar viene del hebreo malé. 1, 2, 3. Malé. Y santificar, kadesh. Y consagrar, malé. Y malé significa llenar, cumplir, completar, satisfacer, rebosar, sobrellenar. Mi copa está rebosando, dijo el rey David, Salmos 23. ¿Ah? Ahora, pones tu atención más, ¿ok? Sale el miembro de aquí, fue bautizado, fue santificado, pero no quiere decir que es consagrado. Porque hay diferencia entre santificado y consagrado. Sí sale, pero luego ¿qué? ¿No se consagra? No. Entonces, ¿para qué te metiste si no te vas a consagrar? Lo que enseñan es que cuando vemos la ceremonia o los 10 puntos ceremoniales que se explican aquí, es llevar a uno que es hijo de Aarón o un levita a que sea un sacerdote consagrado. Se tiene que quedar dentro del tabernáculo más de 7 días. Y dices, ¿qué voy a hacer aquí en el tabernáculo? Pues ahí te vas a quedar. Porque ahí te vas a ¿qué? Consagrar. Una cosa importante, dentro del tabernáculo no vas a ir a quejarte contra Dios, a llorar con Dios. Por eso cuando mueren Nadab y Abiú, ¿qué es lo que pasa? Mueren y se pone a llorar Aarón. Y habla, no, espérate, le dice Dios, no. Aquí no vienes a llorar. Ellos recibieron su retribución por lo que hicieron. La verdad que lo está siguiendo. Y los 10 puntos de la ceremonia son el propósito número 1 de ¿qué? De la ceremonia, los ingredientes de ¿qué? De la ceremonia, la presentación de la ceremonia, la purificación en la ceremonia, el vestido del sacerdocio, la unción en la ceremonia, el vestido y la unción de los sacerdotes, la expiación de la ceremonia, la santificación en la ceremonia y la consagración en la ceremonia. Dice, son un montón de procedimientos solamente para que el sacerdote o el levita fuese ¿qué? Sacerdote. Pero había un procedimiento ¿qué? Tiene que haber ciertas características y cualidades. Por ejemplo, ¿podía uno que fuese de la tribu de Judá ser sacerdote? No. Ahora, listos. Primer hijo de Israel, hermano. Ok, hermano. ¿Cómo está el hermano? ¿Quién dijo Rubén? Rubén. ¿Lista? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? ¿Y el cuarto? Te voy a preguntar, ¿por qué Leví tiene el sacerdocio entonces? Ándele. A ver, ¿por qué? Levante la mano, ¿quién sabe? Exactamente, uno recibe la sabiduría a través de 3 puntos, la lectura, el maestro y la práctica. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Sí, pero específicamente por eso. ¿Por qué? ¿Quién realmente iban a ser los sacerdotes para el pueblo de Israel? ¿Quién? Los primogénitos. Pero como decía el hermano Alfonso, a causa de que ¿qué? No hicieron lo que tenían que hacer, hubo una elección del pueblo y los levitas eligieron esa consagración, ese celo, esa dedicación, ese derramamiento de sangre. Y por eso los levitas van a ser los sacerdotes. No podía ser Rubén. ¿Por qué? Por pecador.
No podía ser Simeón, ¿por qué? Por pecador. Tenía que ser Leví. ¿Por qué? Porque uno hizo algo y el otro ofendió al padre. ¿Se conocen de la historia, hermanos? Lo que hizo Rubén y lo que hizo Simeón, y entonces perdieron su primogenitura hasta que llegó ¿quién? Leví. Pero primero es que vengas de la tribu. Segundo, que el cuerpo lo tengas, pues, aceptable. Por ejemplo, si eras chaparrito, no entrabas. Si sé que eres un niño, si tenías los testículos mayugados, no entrabas. Estás bien traumado, ¿eh? Yo también. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si de pronto salían tus pies y en vez de 5 deditos tenías un sexto, porque a veces pasa así, ¿sabes qué pasa? 1, 2, 6, ¿cómo que 6? 12, espérate. No entrabas. O sea, si tenías un tatuaje, no entrabas. O sea que el cuerpo tenía que ser aceptable para Dios. O sea, era un proceso de elección. Primero nacer en la tribu correcta, después que tu cuerpo fuera correcto, o sea, que no estuviera chaparrito. Ahora, ¿pero por qué no puede estar chaparrito? A ver, porque no es racismo ni discriminación. ¿Por qué no puede estar chaparrito? A ver. ¿Ah? Por el tamaño del altar, hermana. Porque imagínate que esté chaparrito y que es el altar del incienso. A ver. No. Tienes que ver lo que estás haciendo. Imagina, tiene el altar del incienso y vamos a hacer esto. No, o sea, híjole, ahí lo voy a aventar a ver si cae en el del holocausto. No. Estoy hablando en serio. Parece práctico, pero es lógico. Es lógico, no se puede. Pero, a ver, ¿por qué un dedo extra no? Sí, pero ¿por qué? ¿Ah? Iba a estorbar, claro. Te desbalancea el pobre con el sacrificio. Son detalles que no los pensamos, pero ahí están. Ahora, ya que están así, pasan por este proceso de santificación y finalmente ¿de qué? De consagración. Y se quedan en el tabernáculo por tantos días. Y esperan con eso consagrarse. Por eso, ya me bauticé, dices tú, gloria a Dios, pero todavía no te has, ¿qué? Consagrado. Por eso, ¿qué dice la primera carta de Corintios, capítulo 1? Fíjate cómo dice, primera carta de Corintios, capítulo 1, ahí en el versículo 2. Primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Fíjate cómo dice ahí. Primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 2. El que lo tenga lo puede leer. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ahí está, llamados a ser ¿qué? Santos. Pero imagínate tú, Dios te llamó a ser santo. Te bautizaste, pero no te consagraste. Porque andas de idólatra, andas de pagano, andas comiendo moronga. ¿Me entiendes? Andas allá en el carnaval con Celia Cruz. No. O sea, ¿qué es lo que sucede? Si te pones y haces eso, no hay consagración. Porque consagración significa llenar, cumplir. O sea, si empezaste la carrera es para cumplir. El ejemplo que da la Biblia es Nadab y Abiú. Pasaron ellos por todo el proceso, pero luego ofrecieron incienso ¿qué? Extraño. A ver, ¿usted sabe cuál es el incienso? ¿Sabes cuáles son las especies aromáticas que se tienen que poner, hermano? ¿Usted sabe? Lectura, maestro, práctico. No se le va a olvidar, hermano, ¿qué por qué? ¿Okay? Porque en el libro de Éxodo se encuentra cuáles son las especies aromáticas. Por ejemplo, nosotros estuvimos en Israel y en la calle de Jerusalén compramos las especies aromáticas y las pusimos en un frasquito y le regalamos a cada familia de la iglesia un frasquito. Y así la puedes oler. O sea, es un incienso, es la manera, pero si le colocas algo que no es, tú dices, bueno, es que a mí me gustan la rosa, cómo huele, pero a ti, no a quién, hermanos,
a Dios. Te santificaron, pero no llenas los cumplimientos que Dios dice, no estás consagrado. La consagración es llenar, cumplir, rebosar. ¿Qué significa rebosar? Como cuando está un vaso y se llena de agua y empieza a caer por todo. Eso es rebosar. ¿Qué pasa? Dice la Escritura en Efesios capítulo 5, sed, mandamiento, llenos del Espíritu, ¿qué? Santo. ¿Cómo yo sé lo que Dios quiere de mí? Lectura, maestro y práctica. Porque si uno siembra para el Espíritu, cosechará ¿qué? Vida eterna. Y este es el fruto del Espíritu. Y empieza esto y esto y esto y esto. So, el resultado es que cuando uno hace lo que a Dios le agrada, le va a ir muy bien. Pero se va a consagrar. A ver, decimos, el hermano es consagrado. Denme las cualidades, características de un hermano o hermana consagrada. Digan, hermanos. ¿Mándeme? Sí, pero hablemos de la iglesia. Cuando un hermano es consagrado, ¿a qué se refiere? Que cumple, pues con todo lo que se le pide. Que llena las expectativas. ¿O no es cierto? O sea, tiene los requisitos. ¿Por qué? Porque se consagró. Pero si no se consagró, solamente fue llamado a ser santo. O sea, se metió al agua, pero nada más. Dice, no, hermano, es que pues a mí me gusta mucho el baile. Entonces se metió al agua y dejó los pies por fuera. ¿Sí me entiendes? Pues no. No es que, hermano, a mí me gusta como todavía robar. Se metió al agua y dejó la mano afuera. Nada más la derecha, nada más con esta robo, hermano, no con la izquierda. No, tampoco. Se metió al agua pero dejó la frente afuera. No tienes que meterte todo. Pero consagrar es, voy a cumplir los mandamientos. ¿Qué dijo Salomón? Porque el todo del hombre es esto. Temer a Dios y guardar ¿qué? Sus mandamientos. Eso es maley. Eso es maley. Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. Entonces, ahora, cuando había una consagración, fíjate, eran tan estrictos los sacerdotes que ellos no pueden pronunciar el nombre de Dios. Pero ¿qué hacen? Colocan en sus manos la letra del Todopoderoso. O sea, Shaddai, que es el Todopoderoso. ¿Y cómo lo hacen? Si ven por supuesto esa foto, así lo hacen. No pueden pronunciar Dios, pero con las manos las colocan. Esto se hacía a través de todos los siglos hasta el tiempo en que vino Jesús. Entonces, esto es práctica de lo que hacían ellos para cumplir con lo que Dios mandaba. Los sacerdotes tenían que hacer eso. En los procedimientos de Vayikra, ¿verdad? Agarraba la sangre y la colocaba sobre los cuernos del altar. Y luego cuando iba hacia el lugar santo y entraba al altar del incienso, agarraba la sangre y con el índice aventaba la sangre. Son procedimientos que dices tú, son muy tediosos, que ¿para qué hacen esto? Y que Dios lo hace porque así Dios lo ordenaba. Y lo tienes que seguir al pie, ¿qué? Y si no lo haces, no eres un sacerdote, ¿qué, hermanos? Consagrado. Ahora, miraremos, por ejemplo, solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo